Muy, pero muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro entrenamiento del reino de Dios. Hoy vamos a hablar por qué el reino necesita liderazgo. Por qué el reino de Dios necesita líderes. Leemos que Yeshua o Jesús en, en Mateo 9, 37 y 38 dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjese bien el detalle, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor que envíe realmente obreros a su mies. El reino no opera solo, el reino no opera, no, el reino no opera solo. O sea, el reino de Dios ha llegado a nosotros, pero Él no se mueve solo, porque el reino tiene instrumentos que somos nosotros, que lo movemos y lo expandimos a través de nuestro liderazgo. La mies es o representa a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Cuando una oveja no tiene pastor, el lobo y el león los puede devorar. Es una metáfora. Eso indica que no existe ovejas sin pastor. Se necesita que nosotros entendamos la metáfora, la ilustración, la comparación entre oveja y pastor. Entonces, un pastor necesita las ovejas y las ovejas necesitan un pastor que guíe al rebaño. Porque una oveja sola puede ser devorada. Hoy en día puede ser devorada por filosofía, por psicología, puede ser devorada por profecías falsas, puede ser devorada por mentiras. Entonces, aquí hay un principio. El reino necesita gente, pero también el reino necesita líderes, necesita pastores. Fíjense que la palabra pastor es del griego poimen, que significa el que guía. Pastor es el que guía. O sea que un líder reino es un pastor que guía. No guía por título, sino por función de nutrir, guiar y cuidar a la gente. Obrero es del hebreo oved y abad es trabajar. Por eso la palabra nos habla de obreros de la mies, obreros del reino. El obrero del reino es el siervo y la sierva que realiza el trabajo de liderazgo. El reino es el que abriga a la gente, es el que abriga a las multitudes, las reúne. Son multitudes en el reino, son multitudes para el reino. El reino es una analogía de rebaño de ovejas, pero con pastores. Si un líder, por ejemplo, hombre o mujer de reino, tiene a 20 personas a su cargo, es su líder, es su obrero, es también su pastor. La urgencia no está en las multitudes, sino en la escasez de obreros. La mies, que representa a la gente, que representa a las multitudes, ahí están en el mundo, ahí están en lo secular, ahí está la gente en su ciudad, ahí está la gente en su vecindario. Entonces la urgencia en el reino no es la gente porque ahí está, es la escasez de obreros. La gente dispersa necesita un líder del reino que los guíe a delicados pastos y que lo lleve al descanso espiritual que solo se puede encontrar en Cristo. El reino no puede tener gente del reino por ahí dispersa.
No puede tener individualistas, ni solitarios, ni gente que se congregue. La gente del reino necesita congregarse con su líder del reino en la ciudad donde usted y yo estamos. Yo personalmente, no me interesa el hermano o la hermana que me diga, yo estoy sin líder, yo estoy sin que me guíe, ¿sí? Porque para eso el Señor levantó a los apóstoles originales, por ejemplo, Pedro, Juan y Santiago fueron líderes de Jerusalén, fueron pastores de la gente en la ciudad de Jerusalén. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 3,000 judíos piadosos vinieron al reino. ¿Y quién los iba a dirigir a esas 3,000 personas en Pentecostés? Los iba a dirigir Pedro, Santiago y Juan. 3 líderes dirigiendo 3,000 personas. 3 pastores unidos dirigiendo a 3,000 personas. Entonces, nosotros tenemos que entender que el líder está llamado a mostrarle el norte a la gente. Así como Josué le mostró a los jóvenes de Israel el cómo llegar a la tierra prometida de Canaán. Entonces, hacia donde va la guía del líder, va el rebaño. Pero el líder no tiene su propia agenda. El líder no tiene su propia guía. No podemos, como líderes del reino, trabajar con nuestra agenda. Tenemos que trabajar con la agenda de Papá Dios, con la agenda del Eterno, de Dios. Y es aquí donde esa agenda, que es la palabra, nos guiará. Guiará al líder y guiará al rebaño o a la gente. Entonces repito, hacia donde va la guía del líder va el rebaño. Es aquí donde entran los obreros del reino que los conduzcan. La urgencia no está en las multitudes, pues Yeshua o Jesús, recuerde que Yeshua es el nombre original en hebreo de Jesús, en español. Yeshua dijo en Juan 4:35 que los campos ya están blancos para recoger, para la siega, para la cosecha. Entonces la urgencia está en la escasez de obreros en el reino. Los dispersos necesitan a los obreros y los obreros necesitan, como líderes y pastores, atraer la gente al reino. Israel es una analogía del reino. Un pueblo bajo esclavitud egipcia, ¿a quién necesitó? A un líder llamado Moisés, que lo liberó a Israel del faraón con la guía, con la potencia y con la mano del Altísimo. ¿Por qué entonces el reino no avanza en tu ciudad? Porque no haces nada para el reino. En cambio, el iglesismo sí hace programas y eventos y trae predicadores por aquí y por allá y le paga a los predicadores hotel y bueno, todo lo que tú ya sabes, y se reúnen a salones de hotel y se reúnen auditorios con miles de personas, porque en el iglesismo la gente hace avanzar a su iglesia, hace avanzar a su denominación. Entonces tú y yo que estamos en el reino, pues no estamos haciendo nada para el reino, pero es tiempo de hacer algo o mucho para el reino. Entonces, ¿por qué no avanza el reino? Porque el reino en tu ciudad necesita obreros que anhelen el obispado. ¿Qué es el obispado? Allí en Timoteo 3:1 está escrito que el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el obispado? La palabra obispo es del griego episcopo, que es uno que observa atentamente el estado de la gente, el estado del rebaño. Un episcopo
es un supervisor espiritual, como Pablo, que supervisaba las congregaciones y las visitaba y las animaba y les enseñaba y les predicaba el reino. Pablo fue un obispo del reino. La comisión de un mentor es el obrero. Los obreros necesitan a los mentores del reino que los equipen para la obra del ministerio que han de ejercer, desarrollar con la gente. Yo soy un hombre de más de 45 años en el ministerio, clasificado para ser un mentor del reino. Pero yo necesito gente a quien enseñar liderazgo. Tú como líder necesitas gente para enseñarle lo que aprendes de los mentores. Entonces, nosotros tenemos que aprender en el reino a hablar el mismo idioma espiritual. Aquí no podemos tener choques doctrinales. En el reino no podemos tener choques espirituales. Tenemos que hablar el mismo idioma espiritual. Entonces, es obvio, tenemos que hablar el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, porque estamos en el mismo reino, obedeciendo los mismos principios del reino en la palabra. Entonces, tenemos que aprender a liderar desde el trono interior de nuestro espíritu o liderar a la gente desde la naturaleza del espíritu. Por eso un líder de reino no puede ministrar en la carne. No puede pararse en un púlpito, en un atril a condenar a los hermanos, a regañar a los hermanos, a gritar a los hermanos y a hablarles charlatanerías que no son palabra que edifica, que exhorta y que consuela. No, aquí en el reino no hay charlatanes. Aquí hay líderes que se preparan, gente, hombres y mujeres serios que lideran a la gente desde la naturaleza del Espíritu, donde está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, el obrero, cuando lidera desde el Espíritu, se va duplicando en personas idóneas que él va preparando. El liderazgo de los obreros determina realmente la salud, determina realmente la salud del reino, lo determina exclusivamente. Entonces, un líder que tenga un corazón sano va a ministrar y fluir salud para la gente a quien le enseña, para la gente a quien le predica. Por eso digo y enseño que el liderazgo de los obreros del reino determina la salud interna del grupo del reino, en la ciudad donde tú y yo estamos. Proverbios 11:14 dice que sin dirección sabia, el grupo cae, el pueblo cae. Entonces, el carácter, la lealtad, la integridad, la preparación para sabiduría no son opcionales para un obrero del reino, son obligaciones. Por eso es que los líderes somos figuras públicas. No podemos irnos a las redes a hablar tonterías y no podemos ir a las redes a calumniar a nadie, a criticar a nadie. Si usted entra a mi Facebook, Rey Estrada 26, y lee mis muros, usted ve mi Facebook, mi muro, lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Yo ni siquiera subo fotos de mi esposa. Habrá una o dos, tres por ahí. Yo no subo a mi Facebook fotos de mis hijos o que hice este sancocho de gallina y miren público cómo me quedó. Eso son tonterías. Y como a la gente le gusta que le den like. Yo cuando subo un aporte, un post a mi Facebook, a mí no me interesa si 10 personas le dan like, si 20 le dan like. Yo no vivo del like de la gente.
Ay, hoy nadie me hizo like. Hoy nadie me apretó el botón de me gusta. A mí no me importan los likes de la gente. A mí lo que me interesa es que lean el post, que tiene la palabra. Entonces, el líder es una figura pública que tiene que cuidar su luz, tiene que cuidar su santidad, tiene que cuidar su testimonio, tiene que cuidar su figura, su carácter. La lealtad, la integridad, la preparación, la sabiduría son no opcionales, urgentes. El reino necesita dos cosas. Primero, obreros a la preparación urgente, como usted, que es obrero, y aquí hay obreros que son pastores, aquí hay obreros que son líderes, mujeres que predican, que ya son hermanos mayores, que gente que ya tiene una preparación más grande, pero de todas maneras siempre seguiremos siendo obreros. Y número dos, el reino necesita obreros que se dupliquen, que hagan la duplicación a mediano plazo en una persona, que usted como líder discierna que en esa hermana, en ese joven hay liderazgo y usted lo llame a la formación, lo llame. Yeshua Jesús llamó a 12 discípulos para que estuvieran 3 años y medio con él, oyendo parábolas, viendo milagros, viendo cómo él respondía a los fariseos, viendo el amor y la compasión por las ovejas perdidas. Y aquellos 12 hombres aprendieron de Cristo cómo se hace el liderazgo del reino. O sea que Yeshua se duplicó en 12 y 12 nos trajeron realmente el evangelio y los conocemos porque esos 12 fueron fieles y somos producto de Cristo que los llamó y de los 12 que nos predicaron. Pablo vino a España, Pablo vino a Roma y por eso es que de Roma vino el evangelio aquí a América Latina, donde usted y yo estamos. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Pablo fue un mentor, fue un líder, fue un apóstol, fue un obrero del reino que se duplicó en un joven pastor llamado Timoteo. ¿Por qué entonces necesitamos estas dos cosas? Porque el relevo del liderazgo será la clave para que el reino avance, para que el reino sea transgeneracional. El reino no puede morir en nuestra generación. Puede ser que usted y yo muramos a los 100 años, pero al morir nosotros, que somos mujeres y hombres con visión de reino, no puede morir el reino, porque en la siguiente generación alguien, los nietos nuestros, los hijos nuestros, los bisnietos de los hijos de tus nietos y de, bueno, de lo que sea, que uno diga, oye, mi bisnieto oyó el evangelio del reino, tomó el mensaje, la bandera, y en su generación siguiente, él se levantó, Dios lo levantó enseñando el reino. El reino no puede morir en nuestra generación. Entonces nosotros tenemos que entrenar líderes para que hagan reino transgeneracional, o sea, que trascienda a las generaciones. El reino de ahora tiene que pasar a la siguiente generación. Le dijo Pablo a Timoteo, encarga a hombres fieles que enseñen, que eduquen, que equipen a otros para la obra del ministerio. El liderazgo de reino es una carrera de relevos. Permíteme darle un ejemplo. ¿Quién toma el testigo o el palo en una pista atlética de 400 metros de recorrido? Lo toma el atleta que viene atrás mirando a su compañero que está realmente al frente. Cuando llega el momento oportuno, estira la mano hacia atrás con el palo o testigo y el otro lo toma y hace el relevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo como mentor tengo el palo, tengo el testigo del atleta
tengo el mensaje del reino, la estructura completa, el evangelio de la plenitud en mi mano, pero yo quiero que tú lo tomes. Yo quiero que tú hagas lo mismo que yo estoy haciendo contigo en este tiempo. Entonces, sin formación no hay continuidad. Sin formación no hay continuidad, lo repito, porque el liderazgo del reino es contracultural. Un liderazgo de reino es contracultural. ¿Por qué? Porque redefine radicalmente el concepto de poder, de éxito y autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros enseñamos el reino al revés. El reino de las naciones es un reino político, de dominación, de grandeza, de jerarquía. El de nosotros es al revés, porque es de ser humilde, de ser servidor, pero sobre todo de ser hombre idóneo, preparado o equipado. Entonces, mientras el liderazgo del mundo busca elevarse por encima de los demás para ejercer control, el liderazgo del reino se basa en los principios del evangelio. Oído, aquí en el reino no andamos por ritos, ni por ceremonia, ni por sombras de la ley, ni por rudimentos. Eso ya lo leímos, eso ya lo entendimos, pero nosotros ya dejamos rudimentos. Nosotros ya dejamos sombras, nosotros tenemos en el reino realidades de Cristo, las realidades del reino que les enseñé anoche en la conferencia que está en nuestro canal de YouTube. Somos Reino Internacional. Bien, nos guiamos entonces, no por rito. No le haga, mire, amado líder, hombre o mujer, no le haga rito a nadie. Dios no lo llamó a rito para dar. Dios lo llamó a usted, Dios le da sabiduría para dar, le da revelación para dar, le da iluminación para dar. Aquí no hacemos rito de agua, aquí no hacemos rito de aceite, aquí no hacemos rito de quemar incienso, aquí no hacemos rito, hermano, de ceremonias, ni rito estilo católico, ni rito estilo protestante. Aquí nos guiamos los líderes por principios del evangelio. Entonces, cuando alguien viene a pedirle rito, dígale, no, amado, rito no. Le voy a enseñar principios de cómo usted puede gobernar su alma y reinar en vida, plenitud y en paz. Entonces, usted necesita guiar a la gente a través de principios que invierten por completo esa mentalidad. Aprendamos esto. La mies apunta a la cosecha espiritual. Se refiere al potencial de los obreros listo para ser formado por medio de un mentor de reino experimentado. Oh, mi corazón, cuánto anhela que usted reciba estas capacitaciones, esta palabra, para que usted se convierta en mentor de su ciudad. Mire, amado, nosotros estamos y Dios nos está levantando con una estructura de líderes muy poderosos, muy equipados. Aquí hay personas, todos muy equipados. Pero el anhelo de Dios y de mi corazón es que usted sea un mentor de reino. Si Dios me permite dirigirlo a usted y usted me reconoce como su mentor, como el que lo equipa, como el que lo guía, como el que lo aconseja, bueno, no en vano tengo 45 años de experiencia en administración espiritual. Yo no soy un apóstol de hace un año. No, amado. Yo he transitado por el apostolado, he transitado por el evangelismo, he transitado por ser maestro de teología, yo he transitado en el pastorado. ¿Sí? Aquí donde yo estoy pastoreando en la ciudad de Tres Arroyos, Argentina, a los santos, a los amados. Se da cuenta, cumpliendo funciones administrativas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que Dios, al dármelo a usted, que es un privilegio para mí,
Yo no voy a ir a una ciudad a poner a alguien. Yo puedo ir, por ejemplo, a Colombia, una ciudad, y que entre un pastor que tenga 2.000 personas y me diga, Apóstol Rey o Amado Rey o Pastor Rey, como quiera, hermano, yo quiero ser el mentor de esta ciudad. No, amado, aquí tienes que sentarte, pastor, a aprender reino. Yo sé que tú sabes Biblia, yo sé que tú sabes versículos, pero no sabes iluminaciones, no conoces iluminaciones. Entonces, no es colocar aquel neófito como hablamos ayer sí, o el lunes. No, no es un neófito, es una persona capacitada. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que los obreros necesitan disponibilidad y compromiso para ser formados. Si alguien no quiere venir a la reunión del reino, al culto del reino, a ser formado como líder, no gaste su tiempo. Porque como he dicho, cuando el discípulo está preparado, aparecerá el maestro. Cuando Dios ve que hay gente humilde para aprender de la palabra, Dios le enviará el pastor. Dios le enviará el obrero. Dios le pondrá el maestro. Dios le dará el líder que lo guíe. Yo no desgasto o malgasto mi tiempo en quien no quiere. Yo invierto en el que quiere. Yo invierto en el que viene a esta sala y que invierte 45 minutos de su tiempo en su casa, como yo invierto desde Argentina 45 minutos, ambos compartiendo recíprocamente. Eso para mí, usted tiene mucho valor para mí. Yo honro su tiempo para que usted honre el mío, porque usted cada vez que viene me está diciendo, yo quiero aprender, no me las sé todas, yo tampoco me las sé todas. Yo también estudio todos los días la potente palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué el Señor dijo que la mies es mucho y pocos los obreros? ¿Por qué dice pocos? Por falta de preparación. Sí, sí hay obreros, pero son pocos porque la palabra poco ahí quiere decir que tienen un poco grado el obrero de entrenamiento. Los pocos ahí no se refiere a número, se refiere a que tienen poco grado de entrenamiento y de formación el obrero. Entonces, ahí se invita a rogar al Señor que los que ya son obreros e inician la formación, entonces los pocos necesitan ir de menos a más en el conocimiento. Necesitan duplicarse. El reino necesita multiplicar líderes con vocación. El reino necesita de un liderazgo que cuide sin dominar a la gente, que no se ponga arriba de la gente, sino que el líder sea capaz de descender sus rodillas al piso para lavar los pies. Yo soy capaz de lavarle a usted sus pies. Lo he hecho con mucha gente. Lo he hecho. Lo he hecho. No me cuesta. Que abrace el líder la fragilidad del rebaño que Dios le da, que dirige 20, 50, 100, 200, 2 millones y que sea un duplicador de fe, que sea un duplicador de conocimiento y que sea un duplicador de la espiritualidad que la persona como líder tiene. Entonces, mis amados, ¿por qué el reino necesita liderazgo? Porque la mies es mucha. Dios ya tiene mies, Dios ya tiene multitud para su liderazgo. Dios ya tiene gente para usted que están esperándolo a usted. Mire, amado, déjeme decirle una verdad. La gente en el iglesismo está cansado de tanto grito, de tanta manipulación.
Está cansada la gente hoy en día en el iglesismo de tanta falsedad. Hace poco, hace una semana, un apóstol de África profetizó, reunió a su congregación y lo llevó a un bosque y empezó a profetizar que ese día, el 24 de septiembre del 2025, Cristo iba a venir por segunda vez. Vi el video del falso apóstol, del falso que predijo el 24 la venida de Cristo, y estamos a 1 de octubre y no ha llegado. Y no va a llegar porque ya llegó a tu corazón. Hay gente que está esperando un Cristo cuando tiene al Cristo que con él es que tiene que disfrutar su salvación. Entonces, amados, nosotros tenemos que aprender como líderes a duplicarnos, a duplicar el reino, a duplicar el conocimiento y, como dije, a levantar la bandera de la espiritualidad, del testimonio, de la santidad. Recuerde lo que he enseñado. No hay perfectos morales. No hay perfección moral, porque esta piel de esta naturaleza de la carne no deja que nos desarrollemos a una altura de perfección moral, pero sí hay corrección moral. Si podemos, no somos perfectos morales, pero somos correctos morales. Estamos llamados a ser justos, rectos y correctos. Justos, rectos y correctos. Y eso estructura la espiritualidad de un líder del reino. ¿Por qué el reino necesita líderes? Porque la mies es mucha. La gente necesita. Hoy en día, la gente en las iglesias te está esperando a ti con un mensaje fresco, que no condena, que no aísla, que no manipula. Están esperándote a ti en tu ciudad. Muéstrate a la gente, ofrece tu liderazgo a la gente. Dile, ven y escucha esta palabra que transforma. Aquí en el reino no encontrarás manipulación, no encontrarás ninguna bajeza, encontrarás esos principios que te ponen a reinar en vida y en libertad.